digamos, en esta empresa que ha sido reducida por todos estos mecanismos. Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, promotor de la primera ley que abre a la corrupción. Esto es importante, Jorge, que lo tengas presente. Desde Salinas de Gortari se quitaron de que si en realidad se están llevando también estas prácticas, acudan a denunciar y así, aunque sea hasta sus últimas consecuencias. Tenemos al hijo de Carlos Salinas de Gortari, también tenemos a la hija del dueño de Reforma y así sucesivamente han ido saliendo. Sí, señor presidente, bueno, tengo un asunto. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, usted ha dicho mucho, hubo mucho abuso y prepotencia, se utilizaban los recursos del gobierno, gente del campo, y precisamente a través de redes nos contactaron un grupo de campesinos. Bueno, se recordará que en el gobierno de Salinas de Gortari llegó sorpresivamente Carlos Jan González como secretario de Turismo, duró unos meses y después privado en la industria eléctrica, y desde el gobierno de Salinas de Gortari se modificó particulares, nacionales y extranjeras. Fue una política que se impulsó desde la época de Salinas de Gortari y se llegaron a entregar alrededor de… Un origen la corrupción, lo que usted habla, señor presidente de la República. Me tocó en suerte cubrir la campaña presidencial del 88, aquel primer fraude de Carlos Salinas de Gortari. Yo soy originario de la comarca lagunera de Coahuila, vengo de Torreón. Acabó. ¿Saben cuánto tiempo duró que no era delito grave la corrupción? Eso el pueblo no lo sabe. Salinas de Gortari modificó el Código Penal 1994 para… Se dice que los mexicanos que vivan para entonces apenas podrán pagar la deuda e intereses del Fobaproa. Carlos Salinas de Gortari, en conjunto con el PRI y el PAN, crearon delito grave la corrupción. Saben que cuando modificaron el Código Penal, pues era Salinas de Gortari presidente, y en ese gobierno, no sé si antes, durante o después de Policía Federal, y cosas de este tipo se están dando, estos vicios. Esa es una. Y la segunda que va ligada, ahorita usted lo acaba de tocar, que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hicieron algunas reformas a la ley para permitir la corrupción. Está buena tu pregunta por eso. Señor presidente, mi segunda pregunta es, bajo el régimen del expresidente Carlos Salinas de Gortari, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal otorgó un contrato de… Está contaminando el agua. ¿Se acuerda, señor presidente Le quería preguntar si han investigado algo, si hay alguna multa, hay animales muertos, peces, y quisiera saber si tienen alguna respuesta de esto. Mucha gente enferma. No sé si tenga, pero lo vemos. Muchas gracias. Lo vamos a revisar. Legitimarse a partir de un ejercicio de combate a determinadas personas, líderes sindicales, por ejemplo, pienso en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Salinas de Gortari, en el sexenio del presidente López Obrador no. Sin embargo, la posición que ha tenido el presidente ha sido vertebral de la economía.
Es evidente que fue la parte central del planteamiento que hizo Carlos Salinas de Gortari respecto a eso y apoderarse de ese tipo de medios. Quieren que nos vaya mal. Otro dato sobre el Reforma. Se fundó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y a Salinas no lo tocan. Otro dato sobre el Reforma. Se fundó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y a Salinas no lo tocan ni con el pétalo extranjeros los bienes del país. ¿Saben cuándo ha habido más desigualdad? En el periodo de Salinas de Gortari, cuando se entregaron todos los bancos y todas las empresas, de que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari. Protegían a grupos de intereses creados, siguen protegiendo a grupos de intereses creados. No hay que olvidar que el Reforma surgió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ahora están molestos porque no se permite la Suárez y su jefe José Antonio González Anaya, exdirector de Petróleos Mexicanos, exsecretario de Hacienda y cuñado de Carlos Salinas de Gortari, pudiera ser citado actualmente a declarar por qué motivo que llega con la bandera del cambio. Gil Díaz se había desempeñado como subsecretario de Hacienda de Salinas de Gortari. Entonces, ya no va a ser así. A sus patrocinadores, esos seguían sin pagar impuestos, esos seguían saqueando a sus anchas, en contubernio con las altas autoridades. A Salinas de Gortari no lo tocaban, al contrario, le aplaudían. Siempre a favor de el régimen, muy complacientes con Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo consiguieron ellos esos permisos para esa planta? Su papá de él fue asesor económico de Salinas de Gortari. Saben que el papá de él le recomendó al presidente. A lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari. Presidentes, le presenté denuncia a Salinas de Gortari, a Zedillo, a Fox, afectarse o violarse el debido proceso. ¿Llegó al tema de Carlos Salinas de Gortari, que es cabildero del PAN? ¿Llegó a esa parte o no le dio el tiempo? No, no he llegado hasta allá, me falta todavía. Me refiero al presidente Peña Nieto, al presidente Calderón, al expresidente Salinas de Gortari, o los dirigentes de los partidos. Su compadre Porfirio Díaz le siguió, continuó así
durante la revolución, y cuando llega Carlos Salinas de Gortari se suspenden los apoyos a la frontera, se deja de conseguir. Aquí también, ya que estamos hablando del tema, también para que la gente sepa, cuando Salinas de Gortari, que se privatizó toda la actividad minera, además de entregar Chihuahua, la Fiscalía Estatal ha acusado que Duarte y Collado se robaron millones del estado de Chihuahua para Salinas de Gortari, el expresidente. Y a propósito de este tema, que se señalan 13 millones de pesos en este tema de los expresidentes, que va a ser recurrente porque, bueno, pues salen temas, pues ya sea de Calderón, ya sea en este caso Salinas de Gortari, etcétera. Presidente, ¿usted ya visualiza que va a mandar este primer paso entre el PRI y el PAN, una asociación desde Salinas de Gortari? Por eso arriba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari. Para especular en lo financiero, y no les costaba nada porque no había impuestos. Salinas de Gortari quitó, según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas. Sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa. Las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada. Al licenciado Peña Nieto, 88.5 a Carlos Salinas de Gortari, 82.1 a Felipe Calderón, 78 enjuiciar en el marco de la legalidad y con respeto a los procedimientos legales a Carlos Salinas de Gortari. Si este periódico a Carlos Salinas de Gortari, si este periódico surge durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Posible comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari. Otro tipo de áreas generando mayores ganancias. Por cierto, esta empresa fue privatizada, como todos lo sabemos, pues en la época de Salinas de Gortari. Esto le pregunto porque obviamente todavía siguen en proceso este tipo de ampliación de… Sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa,
y Enrique. Santiago dice que no pueden ser o no podrían ser juzgados el presidente Calderón ni el presidente Carlos Salinas de Gortari. Mi pregunta, presidente, ¿esta consulta terminará en una comisión de la gobiernos que permitieron que se saqueara al país? Ya les he comentado, el señor Claudio X González, papá, fue asesor de Salinas de Gortari. La familia se quedó. Y con la reforma a una ley secundaria en 1992, en el gobierno de Salinas de Gortari, comenzó la privatización de la industria. Desde 1960 hasta Salinas de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad era la que corruptos, por ejemplo, para Reforma, su ideal de presidente fue y sigue siendo Carlos Salinas de Gortari. Tiene un trato especial en cuanto a política fiscal y en el costo de energéticos. Todos estos apoyos los suspendió Salinas de Gortari. Se olvidan esas cosas, ¿no? Cuando hablamos del PRIAN, se piensa que es un invento. No, se creó desde la época de Carlos Salinas de Gortari y siguió adelante. Bueno, en ese entonces las empresas, los bancos, que eran de todos los mexicanos, a particulares, sobre todo a los allegados a Carlos Salinas de Gortari. Y se formó el llamado Grupo Compacto. Él fue bien atendido durante mucho tiempo, desde la época de Salinas de Gortari. Bueno, esa empresa acreditación. En el caso de usted, pues ya lo comparan algunos de la oposición, de los que se manifestaron el sábado pasado, con Victoriano Huerta, con Antonio López de Santana, Carlos Salinas de Gortari, incluso hasta con Maximiliano de Habsburgo, presidente. Zafo. Así son. De oposición, dirigentes políticos, fueron asesinados. Y eso no debe de olvidarse, sobre todo en el periodo de Salinas de Gortari, y quedaron viudas y huérfanos. Lo que pasa es de que desde Salinas de Gortari se apostó a privatizar la industria eléctrica. Todo el mercado de la industria eléctrica a los particulares. Entonces, esto se empezó a gestar desde el gobierno de Salinas de Gortari, cuando reformaron una ley secundaria, porque antes no de la política neoliberal en México. Es asesor el señor Claudio X González en su momento de Carlos Salinas de Gortari, asesor económico. De ahí vienen las diferencias. Y a políticos o familiares de políticos. Uno de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari.
Se servían con la cuchara grande. Pues siempre apoyó a Salinas de Gortari cuando se llevó a cabo la entrega de bienes nacionales a particulares, a la Comisión Federal de Electricidad, que se cerraran todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Empezó la privatización con Salinas de Gortari, violando la Constitución. ¿Qué empresa? La del señor Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Al país. ¿Se tiene contemplada hacer alguna nueva ley en esta materia? La ley que existe justo fue promulgada por Carlos Salinas de Gortari y bueno, además de que pues Pero así como esto, en otras cosas. Me pongo otro ejemplo. El cuñado de Carlos Salinas de Gortari construyó un hospital en Iztapaluca, aquí cerca. Como delito grave el robo al erario. ¿Qué hicieron? Modificaron en el gobierno de Salinas de Gortari el Código Penal. Siempre han apoyado al régimen de corrupción. El señor Claudio X González fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari. Y en el sexenio de Salinas se llevó trabajadores de hules mexicanos. En aquel tiempo se hizo un decreto por parte del presidente Miguel de la Madrid. Este decreto, como se estaba Carlos Salinas de Gortari como de programación y presupuesto, y fue cuando se hizo la privatización de empresas como civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, algo muy conocido, es de dominio público. Su papá fue asesor económico de Salinas de Gortari. La familia tiene acciones. ¿Quiénes son los afortunados de estos negocios? Pues los cuñados de Carlos Salinas de Gortari, que es sinónimo de desigualdad y de corrupción. Se agrava la desigualdad como nunca en el gobierno de Salinas de Gortari. Y hay una concesiones para el desarrollo de los ferrocarriles en México. Después de su gran auge, por más de 9 décadas, pues llegó la privatización con Carlos Salinas de Gortari, y 3 años después, entre 1997 y 1999, el presidente periódico nunca vio nada del gran saqueo que se llevó a cabo en México durante el gobierno de Salinas de Gortari. Al contrario, se dedicó a el Reforma, que es de la misma empresa editorial del Norte, con Carlos Salinas de Gortari.
en ese sexenio se fundó reforma, si ellos se fortalecieron con Salinas de Gortari. A Salinas no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, Francisco Gil Díaz nomás trabajó como 3 años en el Banco de México. Hay que recordar que fue subsecretario de Hacienda con Salinas de Gortari y secretario de Hacienda con Vicente. Agraria en México es un asunto pendiente. Usted mencionó hace un momento a Carlos Salinas de Gortari. Vino a la memoria cuando reformó el artículo 27 de la Constitución. El 49.9% de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari. Incluso empresarios. También estarían participando expresidentes como Felipe Calderón, a quien usted le acaba de desear que sane pronto, pero también Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, entre otros. Y estarían participando además organismos autónomos. Es una mujer íntegra, honesta. ¿Qué quieren los de el Reforma? Que yo ponga a un familiar de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, vamos a recordar, le vamos a dar su mención honorífica al columnista Raimundo Riva Palacio y vamos a recordarle al pueblo de México quién es. Él fue asesor de noticias con Salinas de Gortari. Que no se nos olvide esto y de cuánto laceró a nuestro país. Moral de este señor que fue jefe de prensa de Notimex, don Carlos Salinas de Gortari, de una escuela. Imagínense lo que era el periodismo en los tiempos de Salinas de Gortari. Ay, nanita. Línea editorial del Reforma. Es un periódico que defiende a Salinas de Gortari, que defiende a los que saquearon del país y están en contra. Y este hospital que es del cuñado de Hipólito Gerard, del cuñado de Salinas de Gortari, y cuñado también de José Antonio González, que fue secretario de Hacienda. Medios de información, o ya sea porque eran familiares de políticos. Conozco el caso de un cuñado de Salinas de Gortari. Los opositores, la Reacción Conservadora, Chong, Josefina Vázquez Mota, Salinas de Gortari, que es el que todavía sí. Federal de Electricidad. Existe un proyecto de energía solar importante que listó el gobierno de Baja California, la cual se tuvo que llevar a cabo porque el hijo de Carlos Salinas de Gortari lucraba con la venta de energía cara desde Estados Unidos, perjudicando a los bajacalifornianos. Tenga este retraso sobre estas autorizaciones porque beneficiarían al pueblo de Baja California, más cuando en esta trama están estos apellidos, tanto Salinas de Gortari como Calderón. ¿Y qué opina de esta situación?
Sería mi primer tema. Pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, también a rango constitucional, el castigo por corrupción, porque desde la época de Carlos Salinas de Gortari la corrupción no era delito grave. Imagínense, el señor Claudio X González es hijo del señor Claudio X González, que fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari cuando se llevaron a cabo las privatizaciones, y ellos se beneficiaron. Se había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado Liga Hinojosa. Es en el caso de Zumpango. Y en el caso de Iztapaluca, el cuñado de Salinas de Gortari, que el otro cuñado de Gerard. Todos especialistas, incluyendo a la periodista de investigación Jesús Cervantes de Proceso, que es la que devela todos estos contratos de Salinas de Gortari con Claudio X y con Córdoba Montoya. Ya cesó, ya canceló la supuesta requisa del puerto hecha por Salinas de Gortari, y si es cierto que ya ordenó usted devolver todos los bienes despojados a los. Y no imponer nada, convencer, persuadir. Entonces, se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari. Claro que yo estuve en desacuerdo, porque estaba tomado por un grupo que se sentían los dueños de México, una oligarquía que se creó cuando Salinas de Gortari. Salinas creó un grupo compacto para dominar México, con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción es el principal protector del padre de la desigualdad del México moderno, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, traen una campaña protectores, cómplices de la corrupción. Nunca dijeron nada cuando Salinas de Gortari, que le ayudó a poner el periódico aquí en la Ciudad de México, se dedicó ya dije, a Santana, apoyaron a Porfirio Díaz, a Salinas de Gortari, bueno, ahora tienen su bloque, tiene el propósito de atacarnos. Era el periódico consentido de Carlos Salinas de Gortari, lo he dicho, pero además es evidente. Te voy a poner un caso, hablando de petróleo, pues a la especulación, muchos de los que recibieron las concesiones, familias de Salinas de Gortari,
ya vendieron. Manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari. Este cambio ya en materia de la reforma laboral y si habría posibilidades, presidente, en alguna ocasión le comenté que a raíz de que llegó Carlos Salinas de Gortari se prohibió la información acerca de los sindicatos en los medios de comunicación, incluso hasta en la jornada. Y si lo vemos políticamente es si están del lado de López Mateos o del lado de Carlos Salinas de Gortari. De Porfirio Díaz y de Díaz Ordaz y de Carlos Salinas de Gortari y de los últimos presidentes. Apoyo el proyecto de nación de la doctora Dulce María Vázquez. Voy a hacer una pequeña remembranza con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ahí empezó todos nuestros problemas del sindicato. Los socios, miembros de nuestro sindicato, tengan el poder para cambiar toda esta corrupción que venimos arrastrando desde que llegó Carlos Salinas de Gortari en el poder y nos quitó esa soberanía con la reforma energética. Somos cómplices de ellos. Sabemos de antemano que los neoliberales, los políticos empresarios, desde Carlos Salinas de Gortari a Peña Nieto, el pueblo quedó sumido en la pobreza. Estoy hablando de esos liquidados, compañeros, que fueron los primeros que sufrieron los ataques de este cambio, desde Salinas de Gortari, en 1993, cuando vinieron. José Luis Vázquez Torres, no podemos olvidar por lo que hemos pasado. Son 30 años de secuestro sindical de los neoliberales de Salinas de Gortari, de Carlos Romero de Champs, de la cúpula sindical. Muchos, bueno, perdieron la vida, muchos dirigentes. En el tiempo del gobierno de ellos de alta prioridad, y todo esto también se dio en el marco de una ley de aguas nacionales que fue promulgada por Carlos Salinas de Gortari, que benefició a grandes empresarios y que benefició, bueno, a quienes están mucho a México. La reforma se consolidó con Salinas de Gortari. Y en ese sexenio de Salinas es que crearon estos organismos anticorrupción y repito, la corrupción no era delito grave, porque Salinas de Gortari modificó cuando todos los abogados en este asunto. Este señor Collado pues es abogado y era abogado de Salinas de Gortari. ¿Y de Enrique Peña Nieto? Sí, eso no. En todos estos asuntos hay intereses políticos. Ayer lo mencionaba, Salinas de Gortari, Collado, 6,
de tiempo atrás, asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, de quienes más han impulsado la privatización. El día de ayer, el día de hoy. En 1991, en la época mayor del saqueo de la nación, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, firmó un decreto presidencial donde instruyó a Pedro Aspe Armella, en ese entonces el secretario de Hacienda. Sí, gracias. Con su permiso, señor presidente, fue en el libramiento Carlos Salinas de Gortari en Monclova, una caja abandonada, un tráiler, una caja refrigerada. Empresarial, empresarios siempre vinculados al régimen, su papá asesor de Salinas de Gortari, aplaudidor de toda la política privatizadora, como extranjeras, fundamentalmente a las empresas extranjeras. Eso fue lo que se empezó desde el gobierno de Salinas. La energía eléctrica, distribuirla, ponerla al mercado. Con Salinas de Gortari reformando una ley secundaria, ni siquiera la Constitución, empezaron a otorgar permisos. Eso fue lo que se empezó desde el gobierno de Salinas de Gortari. Antes de Salinas, solo la Comisión Federal de Electricidad Central de Abastos en el estado, pero los propios dueños argumentan que estas tierras hace algunos años, no muchos, habrían sido interés de Raúl Salinas de Gortari. En este caso en particular en el Estado de México es un poco todavía más grave, vaya, los dos son. La corrupción de las élites en México. Es un periódico defensor de Salinas de Gortari, de las grandes corporaciones que no pagaban impuestos, a los intereses y a los corruptos. Nunca van a escuchar ustedes, nunca van a ver, mejor dicho, una crítica en el Reforma a Salinas de Gortari. Ahí se aplica, no se puede. Pues no catastral, sino el valor notarial. ¿Se acuerdan que el notario es Morales Lechuga, que fue procurador con Salinas de Gortari? Entonces, como de que estaba tan endeble el segundo piso que ya se le estaba apuntalando para que no se cayera. Salinas de Gortari. Entonces, imagínense. Con eso se le quita 3 ceros a nuestra moneda y recordar que hoy un pastelillo de esos de Bimbo costaría 18,000 pesos. Esto en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Presidente, tengo 40 años en el ejercicio periodístico. Buenos días a todos. Raúl Hernández del Barlovento, el Concepto Integral del Comercio Exterior. Señor, usted mencionó a un personaje que junto con Salinas de Gortari hicieron destrozos en el país y dejaron muchas cosas muy malas. Y se regresó a lo que sucedía antes de la revolución. ¿Qué hizo Salinas de Gortari? Privatizar el ejido, permitir que a las 80 hectáreas y son más de 200
planteles distribuidos a lo largo del país en zonas rurales. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia y se da el inicio del periodo neoliberal, con familiares, con cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se llevaron a trabajar, a funcionar, haberse quedado, creo que con un 5% de lo que fue la liquidación que se hizo cuando Salinas de Gortari. Otra cosa que es importantísima, que se logró, no era delito grave la corrupción, porque cuando Salinas de Gortari modificaron el... Si a mí me preguntan en los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción, sin duda respondo, el de Salinas de Gortari, porque fue cuando mucho a la memoria. Nosotros lo hemos hecho en algún momento también, y Carlos Salinas de Gortari, que es donde justo inicia el periodo más cruento en contra de las niñas y las gasolinas con las 6 refinerías. Compramos una refinería que tiene su historia. Salinas de Gortari, en vez de hacer una refinería en el país, apostó jurídica sobre esa requisa. Pues bueno, la Consejería Jurídica justifica la acción que tomó en ese entonces Salinas de Gortari para ejecutar ese tema, diciendo que pues efectivamente había… saber y preguntarle, señor presidente, si usted sabía que en la denuncia administrativa que estos sindicatos pusieron, la Consejería Jurídica de la Presidencia defendió el decreto de Salinas de Gortari con el que hizo esa resquisa, porque resulta que ahora cuando contesta… que estaba también en el Seguro Social familiar de Carlos Salinas de Gortari, González Anaya, declaró los jubilados y extrabajadores petroleros del estado de Tabasco, su estado, en 1994 fueron despedidos por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y después el que entraba Ernesto Zedillo, argumentando que la industria petrolera pues… David Korenfeld, los exgobernadores de Chiapas Manuel Velasco y Jaime Sabines, los exgobernadores de Coahuila Humberto Moreira y Jorge Torres, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, la exvocera del entonces presidente Felipe Calderón, Alejandra Sota, y una… indicó que le iba a solicitar a la UIF precisamente un nuevo análisis financiero en torno al abogado Juan Collado, conocido como el abogado de los Salinas de Gortari. Preguntar precisamente si en este nuevo análisis que hará la Unidad de Inteligencia Financiera políticamente expuestas, que son los expresidentes, siguen siendo personas políticamente expuestas por el cargo que ocuparon en algún momento. Y me interesa mucho, por ejemplo, el caso de Salinas de Gortari, el licenciado Pablo Gómez, como usted, presidente, investigaron a… Se cierne todavía el espíritu de Santana, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari. Pero muchísima gente tiene su historia, porque les decía yo que no habían hecho ninguna refinería en 40 años, sí hicieron una, pero en Texas.
cuando Salinas de Gortari, en vez de hacerla en México, la hicieron en sociedad con Shell. No sabemos qué nos depara el destino. Pero ¿quién es el señor Riva Palacio? Pues vocero de Salinas de Gortari, uno de tantos. Constitución. La pregunta es, usted, actual presidente de México, ¿estamos seguros que no se arrodillará como lo hicieron Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada? Como el gobierno de Estados Unidos. Nada más un dato. Claudio X González, papá, fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari. Para entendernos mejor, la empresa era de los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Luego entra un fondo. Esto, presidente, mi pregunta es si también han detectado algunas otras operaciones inusuales en el caso de exmandatarios, hablando específicamente del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pues es el informe que presentó Pablo Gómez. Era tan buena esta aseguradora que el Grupo Monterrey se aseguraba su infraestructura con ellos, pero tuvo a bien el gobierno de Salinas de Gortari de malvenderla. Se la vendió por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, que habían en venta como 20 refinerías y había una que nosotros queríamos, porque cuando Salinas de Gortari les hablaba yo de que en 40 años no hicieron ni una refinería de transformación, se va a seguir avanzando. Y ahora que habla de los pendientes, ya nada más para finalizar, otro asunto que también tiene que ver con el parentesco de Salinas de Gortari y que, bueno, pues fueron favorecidos. Ya usted en algún momento hablaba de y vamos a continuar con eso. Gracias, presidente. En un segundo tema, lo que tiene que ver con una situación en torno a parentescos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con situaciones que se han dado. Usted hablaba de temas de abusos, de temas, incluso también ha hablado de asuntos de despojos. Y esto es una situación que pues denuncian pobladores de San Lorenzo Chautzingo, esto en Puebla, donde, bueno, pues ya aparece el nombre de Raúl Salinas de Gortari, esto por su hacienda Las Macedonias, donde ellos lo que denuncian es que diferentes cuando renegoció la deuda Salinas de Gortari en televisión, en cadena nacional, el gobierno de México tenía una paraestatal que se llama Miconza y tuvo a bien el presidente Carlos Salinas de Gortari en el 92 de privatizarla y fue cuando nació Minsa, se vendieron las 6 plantas. así como tenía mucha influencia Córdoba, Montoya con Salinas de Gortari, y puedo decir de otros. Reciente, secretario de Economía,
con cuño de Salinas de Gortari. A partir, para no olvidar, de la reforma al artículo 27 que llevó a cabo Carlos Salinas de Gortari. Entonces, por todo el país, la reflexión. ¿Saben por qué suceden estas cosas? Ahora, lo mismo de la minería. ¿Qué hizo Salinas de Gortari? Aparte, privatizó Cañeros y rescató las aerolíneas que habían sido pues privatizadas apenas unos años antes con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Además de esto, pues tuvo una política privatizadora, entre otras cosas, privatizó los ferrocarriles nacionales nuestros que habían sido asesinados, sobre todo durante el sexenio de Salinas de Gortari, muchos asesinados luchando por la democracia, que habían quedado huérfanos. ¿Nosotros son de este lado? La señora Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Tampoco voy a ampliar mi comentario. No hace falta volver fifís. Ya, todos fatalmente. ¿Sí? Estamos hablando del ideólogo de Salinas de Gortari y luego de Zedillo. Todo esto es muy Porfirio Díaz, Huerta, imagínense. Muy interesante porque le hace una entrevista al expresidente Miguel de la Madrid y él le confiesa de que Carlos Salinas de Gortari dispuso, para usar la palabra del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, en semanas recientes, los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón obtuvieron permisos especiales de residencia en España. Compró un inmueble con un valor de cerca de $500,000. Obtuvo la llamada visa dorada. Salinas de Gortari recibió del gobierno ibérico la nacionalidad por su ascendencia sefardí. Homicidios menos diarios. Siguiente. En cuanto a los periodos gubernamentales de los expresidentes, volver a insistir que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari hubo un incremento porcentual año con año. Grupo compacto. Es una nueva oligarquía que se creó con Salinas de Gortari. Entonces, a partir de entonces, para poder saquear, para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari. Esto para quienes nos están viendo, no para los que estamos aquí. A los industriales mexicanos. Eso es lo que quisiera comentarle de Pemex. Y bien, inicio con mi primera pregunta, presidente. Carlos Salinas de Gortari. Son los tiempos de los anteriores gobiernos, con Salinas de Gortari 9.2,
de aumento. Ellos es Sergio López Ayllón, un académico del CIDE que se refugió en el CIDE, pero que también fue funcionario en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el sexenio de Vicente Fox. Él pertenece también a este órgano de mexicanos Y a huérfanos de los que habían perdido la vida luchando por la democracia y habían sido reprimidos durante el gobierno de Salinas de Gortari, como 200 asesinados, y a sus viudas partidas a otras si no se considerara peculado. Usted ha analizado durante mucho tiempo el tema de la partida secreta de Carlos Salinas de Gortari y se puede hacer un símil porque en el caso de Salinas de Gortari, pues usted ha analizado durante mucho tiempo el tema de la partida secreta de Carlos Salinas de Gortari y se puede hacer un símil porque en el caso de Salinas de Gortari, pues lo que ocurrió cuando se enfrentó a Ernesto Zedillo, cuando ya Zedillo toma el poder. Su llegada a ese país en 2012. La defensa afirmó que el testigo había mencionado originalmente a personas como Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari, Gabriel Regino, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, o a Bayardo, pero únicamente. Y es saber que a ver que ya me tengo que acercar. Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional. Obtener esa candidatura sería como el regreso, porque es alumno de ese famoso grupo compacto, el regreso de Carlos Salinas de Gortari. Estoy hablando específicamente de Marcelo Ebrard. Usted al servicio de una oligarquía corrupta. Así surgió el Reforma. Surgió con el apoyo de Carlos Salinas de Gortari. Tapar. Nosotros no somos tapaderas de nadie. ¿Y sabía usted de los antecedentes de Ignacio Valle en la CONASUPO de Raúl Salinas de Gortari? Sí, pero yo tengo una opinión de él, buena. Él fue mi jefe. Estas cosas, si ellos se hicieron fuertes con Salinas de Gortari, ese periódico comenzó con Salinas. De reparación del daño, yo lo veo muy bien, porque es el colmo. Miren, cuando Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, hay que informar sobre el pasado. Ahí está la sobrina de Salinas de Gortari. Porque es el colmo. Miren, cuando Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, se hace un juicio. Si se llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien, porque es el colmo. Miren, cuando Salinas de Gortari, que eran también cuñados de Carlos Salinas, o sea, el de Hacienda, González Anaya, con cuño de Salinas de Gortari, y los contratos para los cuñados de 360 millones al año por un hospital de estos que les entregaron a los concuños de Salinas de Gortari, a los Gerard,
como el de Iztapaluca, como uno que hay en Mérida, utilizan ese. Y pues le pongo un ejemplo, pues los extranjeros con el tema de las concesiones mineras, desde que se hizo las modificaciones a Salinas de Gortari, pues tan solo Francia tiene en su haber 268,000 toneladas de oro. Y he repetido que el asunto de los trabajadores portuarios de Veracruz no es un asunto laboral, señor presidente, es algo más profundo. Carlos Salinas de Gortari cometió muchas injusticias de las cuales nuestro país no puede reponerse en 1991. Nunca fue amenazado por Gutiérrez Barrios y otros funcionarios del gobierno de Salinas, de Gortari. Pulido Cueto impulsó a Gilberto Tejeda tengan los beneficios del duro trabajo muchas veces inhumano en la prestación del servicio portuario y la carga de los buques. Señor presidente, ante la injusticia de un presidente como Salinas de Gortari, no debe resolverse con una injusticia por este gobierno. En la época de Salinas se privatizó, se entregó a gente allegada a Carlos Salinas de Gortari, cuando se creó el llamado Grupo Compacto, o la venga Lito y que venga Lili Telles y no vamos a tener tiempo Xochitl, de preguntar nosotros. Que venga Claudio X González, que vengan. No. Salinas de Gortari, Calderón, no. Fox. No. Ah, entonces no. Ya se privilegiados, con influencias, los cuñados de Salinas de Gortari y otros de medios de información. Entonces, un cambio, ¿no? Ya Francisco Gil había estado de subsecretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es la primera operación que se lleva a cabo? Vender. Envió a las Islas Fiji a Luis Echeverría y Ernesto Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari y persiguió a Carlos Salinas de Gortari. Presidente, voceros del neoliberalismo como López Dóriga aseguran y pretenden fijar la percepción de que Díaz Ordaz. José López Portillo envió a las Islas Fiji a Luis Echeverría y Ernesto Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari y persiguió a Carlos Salinas de Gortari. Presidente, voceros del neoliberalismo como López Dóriga, modelo neoliberal o neoporfirista, ¿no? El país. Un saqueo como nunca en la historia con Salinas de Gortari. Bueno, él fue el que manejó la partida secreta de unos trabajadores que yo admiro mucho, porque desde que construimos el segundo piso, que decían los del Reforma y Salinas de Gortari, que se iba a caer. Hay un señor detenido, un abogado famoso, Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari. Como ministros, gente recta, pero si fue procurador con Salinas de Gortari, ¿lo van a elegir? ¿El pueblo lo va a elegir? Para que se considerara delito grave, porque no lo era. Porque en el tiempo de Salinas de Gortari se hizo una modificación al Código Penal y
Toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. Porque pues todo se compagina. Fueron los principales defensores de Salinas de Gortari. Y cuando llega Salinas después de un fraude, toda la desigualdad, que era monstruosa, sobre todo en el periodo neoliberal y en especial durante el gobierno de Salinas de Gortari, cuando más bienes entregaron a particulares. Accionistas de Grupo Xcaret, obviamente a la sombra, como se hizo desde con Salinas de Gortari. Él empezó a operar desde con Salinas de Gortari. Si usted tiene información al respecto, presidente, porque pues si nos podría ampliar del plan de gobierno del bloque opositor, quien fue el principal impulsor, presidente de Grupo Xcaret. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, José Ángel Gurría operó a favor de este grupo con préstamos, concesiones. Joaquín López Dóriga en la administración de José López Portillo y el general Félix Galván. Ricardo Rivapalacio en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y el general Antonio Riberio Bazán. José Cárdenas y Rafael Cardona con Miguel. Siempre han estado apoyando a los oligarcas. Sí, siempre apoyaron a Salinas de Gortari. Reaccionario. Este es más reaccionario que Antonio López de Santana, o Porfirio Díaz, o Carlos Salinas de Gortari. Este escribe en Reforma, ¿no? No sé quién sea. Era muy influyente. Era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos. No estoy diciendo mentiras. La empresa la quebraron. Ya conocen ustedes la historia. Esta empresa la privatizó Carlos Salinas de Gortari. Se habla de que los que privatizaron, como lo de Mola, ¿no? O como otros. Pero miren, Ernesto, qué kafkiano que el exprocurador de Carlos Salinas de Gortari gana o imponen, como se quiera ver, el licenciado Peña Nieto declara a Salinas de Gortari: me voy a hacer una cirugía. Juventud, como en estos casi 5 años de gobierno. Como lo informó el presidente recientemente, en los últimos 5 sexenios, es decir, en 30 años, desde el sexenio de Salinas de Gortari, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, en todo ese tiempo se destinó. Tampoco López Mateos, Díaz Ordaz, hasta Luis Echeverría, quien tomó el tema, pero se quedó en promesa. Igual López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari. Salinas de Gortari festejó el Día de la Marina en Frontera y solo hizo un... Ahí está GIA más A de Hipólito Gerard, que es el hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Carlos Salinas de Gortari. Está la empresa Marnos, propiedad de la familia Servitje, del grupo de Claudio X González,
¿Quién es Claudio X González? Bueno, el defensor de las privatizaciones de Salinas de Gortari. Un fondo de inversiones de aquí de México, propiedad de Jerónimo Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Salinas de Gortari, logró un permiso para establecer un centro comercial en León, junto a un humedal. Realismo puro. La corrupción no era delito grave, porque Salinas de Gortari modificó el Código Penal para que desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pero se intensificó ese remate con Salinas de Gortari. Él fue el que entregó más empresas. Está arreglado, que había un encuestador, existe un señor Beltrán, que era el encuestador preferido de Salinas de Gortari, que decía que no se preocuparan, que todo iba a quedar de acuerdo a lo planeado. ¿Saben cuál fue la historia de esa refinería? Que Salinas de Gortari, en vez de hacer una refinería, originó este fracaso de una empresa importantísima. Pues sí, Carlos Salinas de Gortari, ejemplo de la ingeniería civil, de la ingeniería hidráulica, para tener energía eléctrica. Antes de Salinas de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica. Esto surge del periódico Reforma. ¿Y qué es el periódico Reforma? ¿A quién protege? Pues a Salinas de Gortari. Por uno de sus accionistas, Jorge Ballesteros, y que bueno, como todos sabemos, tuvo en su momento relaciones con algunos expresidentes como Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Recibió inclusive, se sabe, beneficios del famoso y conocido Fobaproa. Si no me equivoco, en telecomunicaciones, sí es ferrocarriles y teléfonos, con Ernesto Zedillo, esta reforma que privatiza los ferrocarriles. Con Salinas de Gortari ocurren también algunas reformas constitucionales, bueno, ya fue con Ernesto Zedillo, perdón. Da más claridad sobre esto que se ha mencionado, ¿no? Que fue un asesinato desde el propio poder en ese momento, desde el propio gobierno. Incluso se le señala al mismo Carlos Salinas de Gortari, a José María Córdoba Montoya. Bueno, hay más personajes entonces de operaciones del CISEN, precisamente en el gobierno final, en el final del gobierno, perdón, de Carlos Salinas de Gortari. Esto es muy interesante, digo, hay muchas lecturas en el tema político. Este periodista premiado, agente de la DEA, y muy vinculado a Salinas de Gortari. Ahora está saliendo información que García Luna ingresó al CISEN al inicio del gobierno de Salinas de Gortari. La mayoría de ustedes tampoco sabían. Que era,
uno de los informantes predilectos, y sigue siendo, de Salinas de Gortari, Sarmiento, ¿no? Con una gran sonrisa y también visiblemente emocionada, di a conocer textual, dijo ella: la primera vez que estuve a solas con Carlos Salinas de Gortari fue en su avión presidencial. Esto solo como… Por eso la gente está muy contenta y pueden Claudio X González y Salinas de Gortari y Calderón hizo normal a raíz de pues pagar estas plumas, estas lenguas, a raíz de que llegó Carlos Salinas de Gortari, se agudizó con estos señores del poder. Esto por una parte. Me gustaría conocer su